Muy buenos días, doctor Emerson Mostacedo, vocal de esta sala constitucional. Buenos días a los abogados y las partes, así como los terceros interesados presentes en esta sala virtual para el desarrollo de la audiencia convocada para considerar la acción de amparo constitucional interpuesta por Renato Caperata Centeno contra los magistrados Esteban Miranda Terán y Juan Carlos Berríos Alviso en suplencia legal de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Muy buenos días, presidente. Buenos días a todas las partes presentes. Iniciar propiamente con esta audiencia, si bien a horas 8:30, 8:40 se ha brindado una explicación, también reiterar que el diferimiento en la hora de inicio de esta audiencia obedece a que el doctor Emerson Mostacedo, vocal de esta sala constitucional, se encontraba o fue convocado por la Sala Constitucional Primera para conocer y resolver una otra acción de amparo constitucional, lo cual inviabilizaba el inicio a la hora inicialmente programada. Bien, dicho esto, por secretaría sírvase informar sobre el cumplimiento de los presupuestos previos a la instalación de la presente audiencia y, por supuesto, su desarrollo. Señor presidente, informo que el expediente se encuentra corriente para la presente audiencia. Presente en la sala virtual el señor Renato Caperata Centeno, asistido de su abogado el doctor Jaime Tapia. Con relación a las autoridades demandadas, que son los señores magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en su respectiva sala, no se encuentran en la sala virtual, pero han hecho llegar su informe correspondiente, señor presidente. Con relación asimismo, se ha dispuesto la notificación de terceros interesados al señor Luis Alfonso Castedo Daza, quien se encuentra en la sala virtual, y a la señora María Lili Guaristi de Castedo, quienes se encuentran asistidos de su abogado, el doctor Kadir Alvarado. Asimismo, se ha dispuesto la notificación del Ministerio Público. Se encuentra en su representación de dicha institución la doctora Ilsen Navallanos, quien es fiscal de materia. Asimismo, el informe que ha sido remitido por las autoridades demandadas, señor presidente, ha sido puesto a conocimiento de las partes. También se ha solicitado por el Consulado de Perú asistir en su condición de oyente a la presente audiencia, señor presidente. El mismo que ha sido autorizado también se encuentra en la sala virtual, la señora Lili Parada Limón. Es cuanto se informa, señor presidente. No se le escucha, señor presidente. Con el informe emitido por Secretaría, evidenciándose que se han cumplido con los presupuestos mínimos y elementales, como es la citación de los demandados, quienes emitieron su informe, por supuesto, la notificación a los terceros, en este caso los representantes de la víctima y el Ministerio Público, se tiene por cumplido y no existe óbice alguno para que pueda impedir la instalación y desarrollo de la presente audiencia, por lo cual se la declara formalmente instalada la misma y vamos a disponer las reglas que van a regir en la presente audiencia. Primero, que las partes que vayan a intervenir deben tener sus cámaras activadas, porque la única manera de poder activar el micrófono es que previamente se les autorice por esta presidencia, para lo cual deben levantar la mano y esperar esa autorización. Caso contrario, implica por supuesto, un desorden o una obstrucción al normal desarrollo de la audiencia y va a dar lugar a que se adopten mecanismos, ya sea coercitivos o sancionatorios, o sea, quien obstaculice el desarrollo de la misma. Pedimos por el respeto a sus personas y también a esta sala constitucional que nos acojamos a las reglas. Pueden participar otras personas, la audiencia es pública, mas no se ha autorizado la grabación a ninguna persona como tal, ni la transmisión de datos. Tenemos el sistema que va a monitorear, obviamente, y quien infrinja, obviamente, las reglas por la sensibilidad del caso, por la sensibilidad que implica el caso, o sea, no se está autorizando a ninguna persona la transmisión directa de lo que vaya a ocurrir en el desarrollo de esta audiencia y el
incumplimiento a ello va a dar lugar a que se le expulse de la sala virtual y se restrinja su ingreso. Después podrán pedir los soportes que consideren pertinentes, pero no se está autorizando en función a lo sensible que implica el caso para ambas partes. Las otras personas que no sean parte directamente ni sean terceros interesados, reitero, pueden participar a condición de que se encuentren plenamente identificados. Por ejemplo, Jenny, no sabemos Jenny quién es Jenny, ¿no es cierto? Entonces, debe estar el nombre completo y en cualquier momento esta presidencia puede pedir se active en la Cámara. Entonces, queremos desarrollar, reitero, la presente audiencia en el marco del absoluto respeto a las partes, a la dignidad humana y, por supuesto, a los derechos que se encuentran comprometidos, o sea, y que pueden ser expresados en el desarrollo de la misma. Si alguien tiene alguna otra situación urgente por la que necesite, o sea, cuestionar o lo que se acaba de disponer, debe expresarlo ahora, por cuanto, señora secretaria, está autorizada a la comunicación o a que inmediatamente conocido de que alguien esté transmitiendo la audiencia, pueda excluirle de la misma y comunicar a esta presidencia simplemente. Así es que las cámaras, y cuando empiece la intervención, por supuesto, empiece la intervención de la parte accionante, los demás si desean pueden desactivar, pero quien vaya a intervenir necesariamente debe estar con la cámara activada. Muy puntual al abogado Kadir Alvarado. Puntual, por favor. Gracias, señor presidente. Quería justamente que aclare quién es la persona con el nombre de Jenny que está conectada a esta audiencia, que se identifique y se considere su intervención, aunque sea de oyente o no. Por favor, gracias. Buenos días, doctor Alvarado, doctor Mente. Simplemente soy oyente, estudiante de Derecho. Bien, señora Jenny, las restricciones no restricciones, las reglas que se han impuesto para el desarrollo de la presente audiencia deben ser plenamente acatadas y si es que esta sala considera, es posible que pueda restringir su intervención. Entonces, si va a estar con la cámara activada, etcétera, y no va a infringir las reglas, se le va a permitir excepcionalmente, porque ya estaba. Muchas gracias, doctor. Perdón, no vamos a ver, puntual, por favor, no vamos a dilatar esta audiencia, las reglas han sido establecidas. Simplemente, señor presidente, la señora que se identifica como Jenny, que exhiba su cédula de identidad en el registro. Gracias. Sí, a efectos de ser equitativo con las partes, señora Jenny, usted para permanecer debe enviar al número de WhatsApp de la señora secretaria de manera inmediata la copia de su cédula de identidad, anverso, reverso, una foto absolutamente legible. No podemos ser laxos con unos y estrictos con otros. Bien, doctor Emerson, si es que no existe ninguna cuestión previa para dar ya inicio al desarrollo de la presente audiencia que ya ha sido formalmente instalada. Ninguna, presidente, solamente pedirles a las partes que se respeten todo lo que se ha determinado, ¿no? Al momento de hacer su intervención, la parte que haga su locución debería ser siempre con su cámara prendida para poderlo visualizar. Por otra parte, ninguna observación, presidente. Continuaremos. Muy bien, gracias, doctor Emerson. Corresponde, además ya de la recomendación realizada a la Secretaría y de lo autorizado para poder proceder, debemos consultar a las partes, en este caso, si es que tienen algún óbice en que se dé por lecturado el memorial de acción de amparo constitucional,
a efectos de poder pasar a la exposición oral de los motivos por los que se solicita la tutela constitucional. La palabra, En orden- señor presidente. Adelante, doctor. ¿Quién es el que está? Jaime Tapia. Doctor Jaime Tapia, Tapia. las reglas acaban de ser establecidas y o sea, todo el que vaya a intervenir, abogado o directamente involucrado, debe activar su cámara, doctor, para intervenir. Adelante. Así es, señor presidente. Bueno, en principio, de parte nuestra no existe ningún óbice respecto a la dispensa de lectura del Memorial de Acción de Amparo. Sin embargo, queremos hacer constar que por Secretaría se ha establecido que hay la presentación de un informe y el informe no hemos tenido acceso a este informe, por lo tanto, quizás en cuanto a ese Gracias. documento, sí vamos a solicitar la lectura. Gracias, doctor Tapia. Solamente de la acción de amparo constitucional estamos consultando la parte, bien, los terceros interesados por parte de Luis Alfonso Castedo, en representación de la víctima, y el Ministerio Público en ese orden, por favor, activando siempre la cámara. Señor presidente, no hay ningún problema con la dispensa. Activando la cámara. Y una otra recomendación para todos que están conectados de celular, deben utilizar un auricular. El Ministerio Público. El Ministerio Público. Pues. No la veo a la fiscal Ilsen Nava. Por la palabra, señor juez, en cámaras activada, disculpe. No se la ve. Puntualmente pronúnciese, por favor, y supere el problema para futuras intervenciones. Ya. Está bien, está bien. Ahora sí. Ahora sí. Sí, correcto. Correcto, adelante. La consulta es si es que tiene algún óbice en que se dé por lecturado el Memorial de Acción de Amparo Constitucional. Perdón, doctor, que se dé por retirado. Por lecturado. ¿Lecturado? Sí, está bien, sí. No hay Por problema. favor, utilice un auricular. Sé que tiene alguna dificultad con el audio para que pueda tener una buena escucha. Está bien, está bien. Con lo manifestado por las partes, se va a dar por lecturado el Memorial de Acción de Amparo Constitucional. En consecuencia, se va a disponer la lectura del informe remitido por las autoridades demandadas a través de Secretaría. Posteriormente, vale decir, una vez concluida esta lectura, se va a otorgar el uso de la palabra a la parte accionante por un tiempo máximo de 30 minutos para que pueda exponer de manera precisa y puntual los motivos por los que solicita la tutela constitucional. Seguidamente, al abogado de los representantes de la víctima por un tiempo de 20 minutos en razón a la condición de terceros interesados, y el Ministerio Público 15 minutos por cuanto van a abordar temáticas similares, complementarias, etc. Entonces, 20 y 15 minutos. Las reglas están establecidas. Por favor, no necesitamos tener que asumir ninguna medida que pueda estar destinada a constreñir o a ser cumplido. Bien, señora secretaria, por favor, proceda con la lectura del informe remitido por las autoridades demandadas. Está bien, señor presidente, voy a proceder a dar lectura al informe remitido por las autoridades demandadas. Señores, Perdón, previo, es importante para el conocimiento de las partes, o sea, la señora secretaria está sin cámara, o sea, no es que no pueda o no quiera activarla, sino que está sin cámara y pido su comprensión. Esto ya es un tema de sistema, obviamente. Adelante, señora secretaria, proceda. procedo, señor presidente. Señores vocales de la Sala Constitucional Segunda, Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. A su conocimiento, otro sí. Esteban Miranda Terán y Juan Carlos Berríos Alviso, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y firmantes de los autos supremos 240/2022-RRC de 12 de abril, 50/2022 de 7 de marzo y 068/2022 de 15 de marzo.
En noticia de lo dispuesto en providencia de 19 de septiembre del año en curso, dentro de la acción de amparo constitucional incoada por Renato Caferata Centeno, donde sus autoridades señalaron audiencia para el día jueves 13 de octubre del 2022 a horas 8:30. Ante su despacho, con antelado respeto, exponemos. Observancia de requisitos de procedencia. Si bien la jurisprudencia constitucional entendió que los requisitos de admisibilidad en el trámite de acciones como la de autos tiende a ser flexibilizados, no es menos cierto que no se pasó por alto requisitos mínimos que hacen a la propia institución del juicio de amparo. Así pues, consideramos que la presente acción no cumple con los requisitos formales de contenido que la habiliten para un eventual examen de procedencia o de fondo. 1.1. En la primera parte del memorial de amparo, el accionante expuso que no podrían ser demandados en vías paralelas los autos supremos 240/2022-RRC, el 50/2022 del 7 de marzo y el 68/2022. El primero pronunciado ante la interposición del recurso de casación y los segundos en la tramitación de excepción de prescripción, aduciendo duplicidad de actos cuestionados, al estar ambos casos emitidos por una misma sala conformada también por iguales magistrados. Para ello invocó los artículos 3, numeral 6 y 6 del Código Procesal Constitucional. Consideramos que la forma en la que se activó la acción de amparo no cumple con las formalidades del artículo 33 del Código Procesal Constitucional, en especial lo referente en el numeral 5, habida cuenta que si bien los derechos invocados, las autoridades accionadas y la legitimidad activa son coincidentes, no solo es el resto de los componentes, al tratarse las resoluciones accionadas de dos tipos distintos, y por ende, en la eventualidad de concederse la tutela con dos formas excluyentes y diversas de solución, ya sea al tratarse de una excepción transversal e incidental al objeto del proceso y la otra que resuelve un recurso de casación dentro del curso habitual de todo trámite penal. Por otro lado, consideramos también que la acción incoada no precisó de manera clara cuál el acto generador de la presunta lesión, cuál el derecho que restringió ese acto y sobre todo cuál la forma en la que se pretende se restituya o restituyan los derechos supuestamente violados. Así pues, si por el artículo 128 de la Constitución Política del Estado, la acción de amparo constitucional se concibió como un mecanismo de tutela contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. La jurisprudencia constitucional expresó que la misma se infiere que la finalidad de la acción de amparo constitucional es garantizar la protección del derecho fundamental de quien acude a esa acción tutelar, cuya pretensión es el reconocimiento de un derecho fundamental, así como la adopción de las medidas necesarias para restablecer o preservar el ejercicio de dicho derecho, es decir, que la pretensión está constituida por el reconocimiento del derecho vulnerado y el objeto material a través del cual ha de cometerse o se cometió esa vulneración, que bien puede ser una disposición, un acto jurídico o una medida de hecho, sobre los cuales el Tribunal de Garantía se pronunciará en resolución concediendo la tutela solicitada si advierte la vulneración acusada en el recurso y declarando, según sea el caso, la nulidad del acto. Conforme a aquel fallo constitucional, los elementos esenciales de la pretensión del amparo son la causa petendi, determinada por la vulneración de un derecho fundamental a través de una disposición, acto o vía de hecho, y el petition, que contiene la solicitud de declaración de nulidad de la disposición, acto o vía de hecho, causantes de la lesión y la de reconocimiento y restablecimiento del derecho fundamental vulnerado, siendo que en el caso de autos el desarrollo de argumentos opuestos por el accionante, si bien brindan la relación de actos procesales que supuestamente generaron la restricción, no es advertible el señalamiento de uno en cuestión, es decir, que se identifique qué acto en específico y de qué manera en concreto generó la lesión reclamada. Parte de las alegaciones acusan la actuación de jueces y tribunales de sentencia en la tramitación de actos anteriores al juicio oral y otros en medio de este,
Por otro lado, otros apartados de la acción acusan al Tribunal de Apelación y finalmente, con mucho menor intensidad, se considera que la sala penal conformada por los suscribientes o toleraron o refrendaron o permitieron aquellas violaciones, lo cual, si bien puede resultar lógico desde un punto de vista narrativo, empero no es a la hora de evaluar cuál es precisamente el acto vulnerador, cuál la autoridad accionada que lo emitió y principalmente cuál será la llamada a restituir el derecho. Ello claro tenido en cuenta que al haberse reclamado supuestos de violación al interior de un proceso penal ordinario, la reparación debe enmarcarse en las competencias que cada autoridad posee por ley, no pudiendo pretenderse que, por ejemplo, un tribunal de casación disponga directamente actos previos a juicio oral, como tampoco suponerse que los tribunales de apelación se arroguen facultades propias a los jueces de juicio oral, como sería el caso de supuesta coacción a la hora de declarar. Entendemos que la acción de amparo constitucional, al no haber sido pensada ni serlo al día de hoy una suerte de cuarta instancia regular a la ordinaria, basa su materialización en la existencia necesaria de un acto lesivo, que es el elemento esencial, sin el cual no sería posible solicitar tutela constitucional, pues ha de tenerse en cuenta que el acto reclamado para ser tal debe necesariamente ser reparable. Es decir, solo será viable acudir en amparo si el acto cumple tal presupuesto, pues el objeto del instituto, conforme el artículo 128 constitucional, es reponer las cosas al estado anterior a la lesión o amenaza de lesión de un derecho fundamental. Esta expresión exige entonces que a través del amparo se pueda restituir al accionante en el goce y disfrute de la situación jurídica o de la garantía contravenida, aspectos que no son presentes en el caso de autos y de estarlo no fueron formuladas dentro de los alcances determinados por las normas de procedimiento constitucional. 1.2. En similar sentido al presente caso, como lo refiere constantemente el accionante, le es común un elemento o bien un dato medular de su tramitación paralela en sede constitucional y es la sentencia constitucional 099/2016-S2 de la que guardando de inicio nuestras reservas sobre su contenido e interpretación jurídica, da cuenta que iguales cuestiones a las reclamadas ahora ya fueron objeto de tramitación, pronunciamiento y cumplimiento, con lo cual se presentaría un caso de cosa juzgada constitucional, impidiendo cualquier análisis de procedencia sobre el fondo de lo accionado. En ese orden, la sentencia constitucional plurinacional 1237/2022-S4 de 26 de septiembre consideró como causal de improcedencia a este tipo de casos, pues cuando existe sentencia constitucional de una primera acción tutelar del cual emerge el que se interpone, se considerará como otra causal de improcedencia de esta acción tutelar que se suma a las previstas en el artículo 53 del Código Procesal Constitucional, cuyo origen tiene construcción jurisprudencial con dos subreglas relevantes sistematizadas en la sentencia constitucional 157/2015-S3 de 20 de febrero, como son, inciso A, es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional o, en su caso, denunciar su incumplimiento. Inciso B, es improcedente a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento parcial, distorsionando o tardío de las resoluciones constitucionales. Incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional. En ambos supuestos, las partes accionante o demandada, aún ya exista sentencia constitucional pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, deben acudir ante el mismo juez o tribunal de garantías que emitió la resolución constitucional inicial de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40, parágrafo 2 del Código Procesal Constitucional. En razón a los remedios procesales idóneos que existen, esta línea jurisprudencial impide abrir una cadena interminable de acciones de defensa,
porque desde el punto de vista práctico, una concesión de tutela perdería su efectividad en su cumplimiento, pues quedaría indefinidamente postergada hasta que la parte demandada convertida eventualmente en accionante presente otra acción de defensa contra la sentencia constitucional que le fue adversa, buscando que la justicia constitucional le otorgue razón, eventualidad en la que el impetrante de tutela original continuaría con la misma cadena de tutela hasta volver a obtenerla. Tenemos presente que en el estado actual de las cosas, el entendimiento de la forma procesal escrita o positiva atraviesa un periodo de escasa popularidad. Empero, consideramos también que todo acto que pretenda flexibilizar una forma procesal debe antes ponderar si el fin que resguarda la forma puede ser cumplido. En el caso de autos, por un lado, la imprecisión entre el acto impugnado, el derecho conculcado y el remedio procesal a imponer no es pasible de generar un pronunciamiento de la jurisdicción constitucional efectivo y coherente, razón por la que lejos de ser un formulismo, la observancia de las reglas procesales en este particular adquiere dramática importancia, por lo que pedimos a sus autoridades tamizar el caso dentro de las disposiciones que para este tipo de acciones regulan los artículos 55, si considera su autoridad aplicable al caso, y el 30, parágrafo 1, numeral 2, en relación al artículo 53, todos del Código Procesal ya citado. Este último caso en razón de que consideramos que la presente acción no se encuentra concretamente dirigida a un y pese a su eventual legitimidad. Sobre los autos supremos 50/2022 del 7 de marzo y 68/2022 de 15 de marzo, 2.1. Sobre los elementos que acusan al auto supremo 68/2022, dice el accionante que el Tribunal Supremo, en vez de darle trámite regular a la fecha de presentación de la excepción, prefirieron tramitarla sin cumplir la previsión del artículo 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1773. Resulta inaceptable que los magistrados, para sustentar su determinación, hayan desconocido que si figura una condena anulada por efecto de la misma. Sentencia Constitucional Plurinacional 99/2016-S2. Al negar valor probatorio de la certificación del REHAP respecto a la no existencia de declaración de rebeldía, los magistrados actúan de manera ilegal, ya que se apartan de lo previsto por el artículo 440, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, por lo que de existir una resolución que hubiese declarado mi rebeldía, se hubiese acreditado ese hecho en la certificación expedida por el REHAP. El hecho de haber negado la prescripción bajo una valoración irrazonable, arbitraria e ilegal de la prueba, primero porque no se consideró un documento REHAP en su verdadera dimensión y bajo sus alcances legales como son los previstos en los artículos 440 y 441 del Código de Procedimiento Penal, constituye un acto ilegal e inadmisible constitucionalmente, ya que niega el instituto extintivo del proceso basado en el transcurso del tiempo y la misma incapacidad del Estado de haber juzgado válidamente un hecho. Han violado mi derecho al debido proceso, ya que ante la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, han incumplido con el requisito procesal esencial de realizar un examen objetivo e integral del proceso. En tal sentido, invocando el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el accionante manifiesta: los magistrados accionados han violado mi derecho a la prescripción como componente del derecho al debido proceso, ya que, como tengo ya demostrado, han rechazado la excepción de extinción de la acción, esgrimiendo un argumento absolutamente irrazonable y ilegal de que supuestamente mi persona no habría acompañado prueba que demuestra que no se produjo interrupción o suspensión del cómputo del plazo de prescripción. Señaló además que se violaron sus derechos a la defensa y el debido proceso por falta de fundamentación debida, así de por incongruencia interna y externa e inobservancia del principio de seguridad jurídica, precisando: de forma sistemática se han sabido organizar
se han sabido organizar en la justicia ordinaria para ejecutar esta conjura y pese a casi ya haber purgado anticipadamente la mitad de la ilegal condena de 30 años, resulta que cuando solicitó esta extinción del proceso, que bien pude haberla solicitado antes, resulta que en que llegué al nuevo juicio podía morir en la espera, solo por esa razón que es fundamentalmente mi libertad y mi vida, que asumí esta petición en el entendido de que no había más que dar cumplimiento a las previsiones temporales de los artículos 27, inciso 8, 29, inciso 1, 30, todos del Código de Procedimiento Penal. Obviamente, se consideró descartar la posibilidad de que no haya existido una interrupción del término prescriptivo conforme al artículo 31, todos del Código de Procedimiento Penal. Empero, con todo eso y la prueba aportada, creí que el REHAB tendría la validez de acreditar que no fui declarado rebelde y tampoco había suspensión condicional del proceso. Aún así, el certificado revela que no existe tal aplicación, por lo que por un mínimo de certeza no podía salir una afirmación del Tribunal Supremo señalando de que esa certificación es poco creíble. 2.1. La modificación legislativa introducida por el legislador respecto al artículo 314, parágrafo 2 del Código de Procedimiento Penal, describe el trámite a ser sustanciado por la autoridad jurisdiccional que conoce el proceso. No describe la forma de tramitar los incidentes que sean sobrevinientes y que se encuentren en segunda instancia o en trámite de casación. Sin embargo, de la revisión de los actuados suscitados durante la tramitación de la excepción de prescripción, no se evidencia perjuicio que esta forma de tramitar haya generado en el accionante, pues de acuerdo con el artículo 315, parágrafo 1 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173, si bien determina que el incidente debe ser resuelto en audiencia, el legislador estableció dicho aspecto en procura de agilizar los trámites, haciendo que un acto que concentre la recepción de la respuesta al incidente y se resuelva la pretensión planteada. Aspectos que han sido cumplidos en el caso de autos, puesto que al deferir en traslado el incidente postulado por el imputado, ahora accionante, decreto de 15 de febrero del 2022, sus adversarios presentaron la contestación al mismo y con ello se resolvió la cuestión planteada. Por consiguiente, con la emisión del citado decreto, la bilateralidad del procedimiento fue cumplida. En su defecto, si el imputado consideraba incorrecto el trámite que se le dio al incidente, podía haber solicitado que el trámite sea corregido conforme a lo previsto en el artículo 168 del Código de Procedimiento Penal. Debe constar que fueron 2 actuados procesales en el que se anunció al imputado la forma de tramitación escrita para la resolución del incidente planteado. 1. Decreto de 15 de febrero del 2022, donde en cumplimiento a la resolución constitucional número 006/2022 de 29 de enero, se puso en conocimiento del Ministerio Público en su condición de acusador público y a Luis Alfonso Castedo Daza y María Lili Guaristi de Castedo en su condición de acusadores particulares, la excepción de la extinción de la acción penal, otorgándoseles el plazo de 3 días hábiles para que respondan a la pretensión confutada. 2. Decreto de 25 de febrero del 2022, cuando se dispuso que ante la contestación a la excepción de extinción de la acción por prescripción, cumplidas las formalidades de rigor y una vez sean notificadas las partes con dicho decreto, pase el cuaderno procesal a despacho a efectos de emitir resolución de conformidad a la resolución constitucional número 006/2022 de 29 de enero. Con estos 2 actuados procesales, el imputado fue notificado y fue anunciado que el trámite de la excepción que estaba desarrollando con reglas del sistema escrito, prescindiendo de la audiencia para la resolución del incidente, el cual no fue oportunamente observado por el imputado. Se entiende que la convocatoria de la audiencia es para que el imputado tome conocimiento de la postura de sus adversarios sobre el incidente interpuesto y conozca la manera en que el incidente sea resuelto por la autoridad judicial. Como se observa, todos estos actos fueron notificados al imputado y éste no observó la forma de trámite dado
a su incidente, pues si bien en fecha 23 de febrero del 2022 presentó memorial ampliando y reiterando la excepción previa y de especial pronunciamiento de extinción de la acción por prescripción y pidió pronunciamiento inmediato, pero no cuestionó la forma de trámite que recién observa a través de esta acción de defensa. Entonces, se entiende que en dicho incidente el imputado, conforme a su estrategia procesal, planteó la excepción, la cual en audiencia debió ser contestada por el resto de los sujetos procesales y ser resuelto inmediatamente. Estos actos fueron realizados mediante el procedimiento escrito dado al incidente que ahora se analiza, por lo que no podría acusarse que el mismo recaería en un defecto absoluto, en razón a que se respetó el planteamiento del imputado, se recabó las contestaciones y el incidente fue resuelto con una fundamentación y motivación que le es pertinente. El artículo 168 del Código de Procedimiento Penal determina que la actividad procesal puede ser observada por los sujetos procesales. A tal efecto, la autoridad judicial podrá mantener el acto o podrá subsanarlo, renovando el mismo, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido. La actividad procesal y la facultad de observar los trámites se encuentra regentado por el artículo 16 de la Ley del órgano judicial, norma que describe al presupuesto de la preclusión procesal, mediante el cual se entiende que los actos procesales quedarán convalidados si es que las partes no efectuaron reclamo oportuno en cuanto a su saneamiento o corrección. Corresponde considerar que cuando se emitió la resolución que deniega el incidente propuesto, al no satisfacer las expectativas del imputado, este recién llega a observar la forma del trámite. En consecuencia, se hace aplicable la jurisprudencia emitida por la Sala Penal de la Sala Penal contenida en el Auto Supremo número 415/2016-RRC de 13 de junio, que resulta aplicable a la actividad procesal convalidada donde se emitió el siguiente razonamiento. Resulta necesario revisar el principio de convalidación, puesto que de su naturaleza jurídica se puede extraer que toda nulidad se convalida por el consentimiento, es decir, que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los presupuestos de la nulidad, esta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso. La primera, en el caso que la parte de que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda, cuando en conocimiento del acto defectuoso no lo impugna por los medios idóneos, incidentes, excepciones, recursos, etcétera, dentro de los plazos legales. 2.1.2. Resulta que cuando el accionante consideró que el Auto Supremo 50/2022 del 7 de marzo generó una violación al debido proceso al negar su derecho a la prescripción invocando el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, incurre en falta de precisión al confundir y sobreponer institutos jurídicos y alcances de protección del derecho, pues no es lo mismo la prescripción como tal que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, último sí expresamente tutelado por aquella norma supranacional, empero distinta en su concepción y alcance con lo que es la prescripción. En cuanto a la vulneración del derecho a la defensa, consideramos que el mismo no podría ser objeto siquiera de alusión, por cuanto no podría suponerse que en el mismo se restrinja a través de un acto que efectivamente, respetuoso de lo señalado en sede constitucional, cuyo contenido atiende no solo a las alegaciones opuestas por el en ese momento excepcionista, sino que sobre todo posee enmarque en la norma procesal que regula este tipo de casos, de modo que si la prescripción no se extiende en otro tipo de actos que no sea el espacio entre comisión del hecho y la emisión de la sentencia, cabía al impetrante alegar si en ese periodo de tiempo existió suspensión u otro tipo de accidente que afecte el cómputo, empero no trasladar el cálculo a un lapso procesal no pertinente a la excepción de prescripción en específico, con lo cual
El señalamiento de falta de certeza sobre el REHAP adquiere coherencia ya que el mismo, en las condiciones presentadas por el señor Caferata Centeno y dentro del marco de sus alegaciones, no brindaban y no lo hacen ahora certidumbre si en el plazo de la prescripción fue interrumpido o suspendido desde la medianoche del injusto y la emisión de la sentencia 14 de 1 de noviembre del 2012. Aquellos aspectos son acusados vía la presente acción de amparo de faltos de fundamento, empero creemos que la veracidad de tal aseveración no tendría que ser tabulada en función a la pretensión del accionante, ni mucho menos dentro de sus alegatos, sino en todo caso dentro de la obligación de respuesta que la autoridad judicial posee de acuerdo a norma, ya que no es posible que a título del debido proceso y la falta de fundamentación se orilla a un juez o tribunal a decir algo que la ley no le permite. En tal circunstancia pedimos atender el criterio de la sentencia constitucional plurinacional 903/2012 de 22 de agosto, que precisó que la fundamentación y motivación de una resolución que resuelve cualquier conflicto jurídico no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos. Al contrario, una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución. En suma, se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo. Así pues, consideramos las resoluciones judiciales como expresión tanto de la voluntad del juez como de la expresión de un mandato soberano. Deben ser desembocaduras de un razonamiento explicitado y verificable. A ello alude el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, que consagra la necesidad de fundamentar los fallos a partir de la exigencia de plantear las consideraciones de hecho y de derecho que sostengan lo decidido. La argumentación y estructura de las decisiones judiciales implica una construcción basada en consensos racionales, un método a través del cual se procura, mediante la objetividad hermenéutica, un resultado razonable y aceptable de la contienda procesal, donde se facilite un rastreo sobre cuáles fueron las motivaciones externas y en lo posible internas que llevaron al que se juzga a asumir la solución y decisión arribada. De tal modo, señores vocales, les exhortamos a tener presente que motivación no es sinónimo de ampulosa argumentación y que los vicios de fundamentación se vinculan directamente al desconocimiento de las razones por las que se asumió una decisión. Señalar que la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales exige que las pretensiones de las partes deban poseer tanto respuestas como ésta debe estar enmarcada en derecho, es decir, que el que juzga brinde una respuesta, no necesariamente positiva o negativa, sino enfrascada en un relato y conclusión sobre los hechos, sumado al debido enlace con la norma, sin recaer en circunloquios o argumentos vacíos y redundantes alejados de los hechos. Aspectos que a partir de la lectura del auto supremo cuestionado es tanto visible como patente. 3. Sobre el auto supremo 240/2022-RRC de 12 de abril. 3.1. Con el rótulo violación al debido proceso por ilegal convalidación de vicio de incongruencia en el agravio tercero del recurso de casación. El accionante sobre el auto supremo 240/2022-RRC formula: se tergiversó el agravio de apelación y el de casación para hacer creer que no había prueba de aquella solicitud, que era impertinente y que finalmente no consta en obrados. Por ello es evidente que existió absoluta manipulación al agravio en cuestión relativo a los 19 oficios y que
y que lo que se alegó es completamente falso, violándose así el debido proceso en su vertiente congruencia entre lo apelado y lo resuelto. Consta en obrados que en el juicio oral de forma expresa se solicitó oficios para producir prueba. Consta en el acta de juicio oral de 26 de julio del 2012 si se solicitó al presidente dicha emisión de oficios y de hecho se interpuso un recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria. Cuando la sala penal omite que sobre una ilegal preclusión del derecho de prueba debió existir en estándar más alto en la realización del derecho a la defensa efectiva, sin rigorismos o procedimientos falsos, como decir que tuvo toda la etapa preparatoria, la audiencia conclusiva y que al no haber sido diligente no se podría salvar el descuido propio cuando constan todas las gestiones en obtener dicha prueba, que fueron negadas sistemáticamente con tal de burlar su derecho a la prueba y de contradecir la acusación. Se ha violado el derecho al debido proceso en su componente del derecho a recurrir, pues no han realizado un examen objetivo e integral, por tanto, no han reparado la grave ilegalidad en una ilegal y arbitraria condena, convirtiendo con ello el recurso de casación en un recurso de mera existencia y no de resultados. 3.1.1. Primeramente, debe tomarse en cuenta que no correspondía a la sala de casación emitir criterios sobre el fondo de los oficios solicitados, menos sobre otro tipo de aspectos relacionados a su trámite en instancias inferiores, porque los argumentos con los que el accionante activó casación contra el auto de vista 4 de 20 de febrero del 2020 no tenían ese cariz, sino el siguiente. Violación al principio de congruencia, toda vez que el Tribunal de Alzada, en respuesta al reclamo de negativa de emisión de oficios para producción de prueba en juicio oral, además de negar que se hubieran solicitado dichos oficios, ingresó a analizar y verificar la eventual pertinencia de esas actuaciones, transgrediendo con ello el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, que establece que su competencia se encuentra circunscrita a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada, por lo que no podía extender su competencia a elementos que no fueron llevados en apelación, incurriendo con su pronunciamiento en defecto absoluto al tenor del artículo 169, inciso 3 y 4 del Código de Procedimiento Penal. Parte de los reclamos en sede constitucional tienen que ver con un actuar recursalmente incongruente en el auto supremo 240/2022-ERC, sentado en un supuesto de pronunciamiento sobre la pertinencia o no de aquellos 19 oficios, lo cual únicamente responde al contenido exacto del reclamo en casación, así como de los propios antecedentes de este caso, más precisamente en la sentencia constitucional plurinacional 099/2016-S2, que en la resolución del caso concreto, fundamento romano 3, numeral 4, inciso C, señaló. Así, en el caso objeto de análisis, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, constituida en Tribunal de Apelación, no ha demostrado de manera fundamentada que la prueba solicitada por el entonces apelante no fuera pertinente, conducente o procedente para contribuir al esclarecimiento de la verdad de los hechos, por lo que, al haber denegado el derecho a la producción de prueba por parte del acusado, ha desconocido su derecho a la defensa y por ende a un debido proceso. Con ello, no solo son ciertos los alegatos del accionante, sino que se advierte que en el curso de la tramitación ordinaria del caso penal de referencia, el órgano judicial tuvo presente los razonamientos de aquel fallo constitucional, refrendándose materialmente la existencia de cosa juzgada constitucional. No obstante, el control del reclamo de apelación restringida no se ahogó en la sola consideración de pertinencia, sino que, yendo al centro del problema jurídico procesal, consideró que la ocasión en la que el accionante solicitó los 19 oficios fue en tiempo procesalmente no oportuno y por ende, conforme la regla procesal que reguló el caso, se trató de un reclamo precluido, sin que en ello se advierta interpretación arbitraria, irrazonable o contra ley, sino todo lo contrario.
En definitiva, no podría sustentarse lesión a garantía constitucional o legal sobre un acto totalmente basado en la aplicación de un plazo legal. 3.1.2. En lo demás, que es básicamente el fondo del reclamo, en su fase procesal consideramos que tampoco existe, al menos, indicio de restricción a los derechos reclamados por el accionante, toda vez que 3.1.2.1 indica el accionante que el 26 de septiembre del 2011 propuso a la autoridad jurisdiccional le otorgue 19 oficios para asumir defensa. Luego, en el inicio del juicio oral, solicitó al Tribunal Quinto de Sentencia materialice aquella pretensión invocando el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, solicitud que fue negada y sobre la que realizó la reserva de apelación del 26 de julio del 2012. Ese mismo requerimiento habría sido pedido en varias ocasiones más, siendo en todas denegadas, bajo el argumento que el Tribunal de Sentencia no genera prueba. Los antecedentes del caso ventilado en la jurisdicción ordinaria dan cuenta que el Ministerio Público, por memorial de 27 de junio del 2011, requirió acusación formal ofreciendo prueba para sostener la tesis acusatoria, documental, testifical y literal. Tal acto determinó la activación del artículo 325 del Código de Procedimiento Penal, regido en ese entonces bajo la Ley 007. Habiéndose llevado a cabo audiencia conclusiva el 8 de marzo del 2012 y en la que se dispuso el saneamiento de la acusación, así como se defirió la exclusión probatoria propuesta por la defensa en ese momento, consistentes en 16 requerimientos fiscales, notificaciones y acta de posesión de perito a efectos de realizar el estudio pericial dactiloscópico. Sargento Nazario Huanca Ramírez y dictamen pericial dactiloscópico de fecha 25 de abril del 2011 sobre el cuchillo colectado en el lugar de los hechos. 17. Requerimiento fiscal, notificación y designación de perito, a efectos de realizar el estudio pericial de ADN de las manchas hemáticas impregnadas en las prendas de vestir y en el arma blanca cuchillo realizado por el perito forense del IDIP y el dictamen pericial. 3.1.2.2. Creemos que el ejercicio del derecho a la defensa en su fase de proposición y producción de pruebas es un elemento obligatorio para quien detente la acción penal, potestativo para quien sopesa la persecución y enjuiciamiento, más se halla paralelamente reglado por tiempos y formas que la norma establece. En tal sentido, la presentación de la acusación y la notificación con esta a las partes anuncia, por un lado, el cierre formal de la etapa preparatoria, con ello el cierre de cualquier otro impulso que procure la producción de prueba o recolección de indicios, teniendo presente que el acto siguiente es justamente el sometimiento al contradictorio de lo colectado hasta ese momento, dentro de la confianza dentro de la configuración que la Ley 007 dispuso para el artículo 325 del Código de Procedimiento Penal. Se encuentra la realización de la audiencia conclusiva, acto que es conocido en la doctrina como etapa intermedia, posee utilidad en el saneamiento de defectos formales y otro tipo de situaciones que coyunturalmente no se relacionen con el tema de los debates, como por ejemplo excepciones, incidentes, correcciones sobre la forma de exposición de la acusación, así como la oposición de exclusiones probatorias. El artículo 325, citado en su segundo párrafo, brinda a las partes 5 días para el análisis del contenido de la acusación, que bajo el orden del artículo 341 del Código de Procedimiento Penal contiene el ofrecimiento de la prueba y de los medios de prueba a ser producidos en juicio oral, así como brinda en contrapartida oportunidad para el ofrecimiento de otros elementos que las partes consideren pertinentes, ya sea a demostrar la tesis acusatoria del Ministerio Público o bien a
a solventarla en el caso del acusador particular, actos que deben necesariamente ser desplegados a momento de la realización de la audiencia conclusiva como última oportunidad para un ejercicio de tal naturaleza. Por cuanto el efecto final de esta audiencia es sanear la acusación y por ende aperturar de manera inmediata la competencia de quien llevará el enjuiciamiento. 3.1.2.3. En el caso de autos, si bien se aduce que la solicitud de extensión de oficios de a distintas entidades fue realizada ante el juez de instrucción en un primer momento, no es menos cierto que tal intención no fue expuesta, como la norma precisa al momento de la realización de audiencia conclusiva. Es más, al momento de tal actuado, la defensa ejercitó de manera amplia su derecho a objeción del acervo probatorio ofrecido por el Ministerio Público, logrando en su favor la exclusión de los numerales 16 y 17. Empero no se advierte otro ejercicio sobre el particular. Así, la defensa del accionante en aquel momento rindió en audiencia conclusiva su oposición a ciertas pruebas y no ofreció ningún elemento probatorio, siendo un hecho que consta documentadamente en caso correspondiente. Por lo cual, no es evidente lo expresado por el accionante, quien sostiene que la negativa a la extensión de 19 oficios constituye un defecto absoluto que vulneró algún derecho relacionado al ejercicio de su defensa, por cuanto no es visible que la autoridad jurisdiccional haya impedido el goce de tal derecho, no pudiendo interpretarse como tal la negativa de una autoridad como lo fue el Tribunal de Sentencia Quinto, por cuanto como está expresado, el momento procesal límite y oportuno había sido superado sin que se haya ejercido el derecho a proponer las pruebas que la defensa haya considerado. Más cuando de la revisión de antecedentes, esto es audiencia de 26 de julio del 2012, el abogado de la defensa sostuvo que se había realizado ofrecimiento de prueba consistente en testificales en número 15 de personas, pruebas periciales 3 y pruebas documentales 3, amparados en el artículo 317. Solicita se oficia a ciertas instituciones que muchas pruebas de ellas han sido ofrecidas por la comunidad de la prueba. Pero también pedimos se oficie a Aeronáutica sobre antecedentes penales de 2 ciudadanos, a Interpol. Aeronáutica remita videos y esta solicitud habida cuenta fuera presentadas y ofrecidas y en reiteradas oportunidades la defensa habría solicitado, no se otorgó los oficios. En tal sentido, al haber sido oportunamente ofrecidas las pruebas, que en realidad serían 3, el resto ha sido aportado por el Ministerio Público, solicitamos se pronuncie. 3.1.2.4. Estamos convencidos que la alegada lesión al derecho a la defensa no debe ser vista de manera aislada en la sola afirmación del recurrente, quien consideró que la negativa de los 19 oficios solicitados causaron agravio a su defensa, sino ella debe ser entendida también desde los propios actos desarrollados en el proceso, mismo que señalan que la actividad procesal ejercida como estrategia de la defensa tuvo un apartaje que incidió en varios flancos y de los cuales la autoridad jurisdiccional brindó amplias condiciones para su producción, como lo fuera en el caso de la testifical ofrecida, así como el hecho de que la defensa en todo tiempo de curso del debate ejerció el derecho fundamental al contradictorio. Ello, claro está, por encontrarse en línea con las previsiones procesales de la Ley 1970. 3.1.2.5. La primera de todas las garantías del proceso es la imparcialidad del juzgador, pues no es posible obtener justicia si quien ha de impartirla no se sitúa en una posición de imparcialidad. Como tercero, no condicionado por ningún prejuicio, bien sea derivado de su contacto anterior con el objeto del proceso o bien de su relación con las partes. Por ello, el juez ha de ser y también ha de aparecer como alguien que no tenga respecto a la cuestión
concreta sobre la que ha de resolver y en cuanto a las personas interesadas en ella. Ninguna idea preconcebida ni ninguna relación que pueda enturbiar su imparcialidad, siendo importantes incluso las apariencias, ya que pueden afectar a la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en general y en particular a quienes son parte del proceso. Pero no cualquier apariencia, sino solo aquellas que puedan hacer surgir dudas objetivamente justificadas. Razones por las que consideramos que este motivo debe ser declarado improcedente de tutela, salvando mejor criterio de sus autoridades. 2.2. También el accionante alega violación al debido proceso por convalidación ilegal, coacción para prestar la declaración en juicio oral, indicando que los argumentos de la Sala Penal Primera de Santa Cruz y los Autos Supremos 240/2022-RRC son lesivos en razón de la violación del derecho a prestar mi declaración o abstenerme fue hecha de manera condicionada a mi paupérrimo estado de salud y no porque haya tenido libertad de elección. El haber negado un derecho de defensa material en aras de darle celeridad al proceso constituye no solo un despropósito en términos operativos del juicio, sino que por el contrario es una muestra de la deshumanización y prejuicio del tribunal de grado. El Tribunal Quinto de Sentencia, en su afán de coaccionarme a declarar sin que mi persona esté en las condiciones adecuadas, me causa indefensión e incurrió en actividad procesal defectuosa conforme a los artículos 167 y 169 del Código de Procedimiento Penal. 2.2.1. En principio, creemos pertinente señalar que la acusación objetiva del accionante apunta a un supuesto de coacción a declarar en audiencia de juicio oral y ello, en versión del memorial de acción, constituyó defecto absoluto en el orden del artículo 169, numeral 3 del Código de Procedimiento Penal. Así pues, debe tenerse presente que la norma invocada efectivamente califica como no convalidable e irremediablemente nula toda actuación que tenga base o cuyo presupuesto sea un acto transgresor de derechos de las partes, lo que hace ver que la tutela del procedimiento no procura la aplicación rigurosa de la forma procesal, sino recuerda que su estructuración, al contrario, busca preservar y proteger aquellos derechos, de modo que necesariamente a fines de determinar la existencia de un defecto absoluto, la presencia de una vulneración, negación o restricción a un derecho debe ser ostensiblemente cualificable. Así como del defecto debe derivarse un agravio o bien demostrarse que el defecto ha sido fuente de una decisión tomada en cuenta de quien lo reclama vulnerado, siendo que en el caso no existe demostración ni evidencia remota que tenga el acto señalado como restrictor, como base o presupuesto de una decisión tomada contra el accionante. 2.2.2. La sentencia de grado a la cual se la acusa con desmedidos adjetivos determinó probados los hechos y la autoría del accionante a partir de pruebas en nada vinculadas a su deposición o tuvo ese silencio como muestra o indicio de culpabilidad en momento alguno. Ninguna de las actuaciones procesales posteriores a sentencia, incluso las que la precedieron, tienden al menos vínculo de causa-efecto o relación al menos accidental con el acto que requiere violar el del derecho a la defensa y coactivo al accionante, con lo cual no podría deducirse del mismo categorización dentro de los artículos 167 y 169, numeral 3 del Código de Procedimiento Penal. Así también poner presente que la exposición del hecho sobre el que el accionante alega constituyó defecto absoluto se halla en la audiencia de 15 de agosto del 2012, en la que, según su planteamiento, el tribunal de origen no dio curso a su solicitud de suspensión de audiencia basada en un malestar médico sopesado por él, a pesar de existir documentación idónea que acreditase no solo su dolencia, sino aconsejara que se le brindara internación médica inmediata.
Su posición enfrenta a lo decidido por esta instancia, que se denegó la solicitud, manifestando que no presentaba signos que denoten un estado de salud deficiente, sino al contrario, sus capacidades psíquicas hubieran sido por demás aceptables. 2.2.3. En ese sentido, según la sentencia constitucional 224/2012 de 24 de mayo sobre el derecho, garantía de no declarar contra uno mismo y la prohibición de autoincriminación, consideró: el derecho a declarar es la prerrogativa que posee el imputado de introducir al proceso la información que considere adecuada. Si se parte de la premisa que nadie puede ser obligado a declarar en su contra, por lo que el imputado no está obligado a brindar información sobre lo que conoce, pues como bien señala Brinder, el imputado no tiene el deber de declarar la verdad. En ese entendido, el imputado es quien determina qué información desea introducir en el proceso y puede declarar cuantas veces lo considere necesario, salvo que sea manifiestamente reiterativo o dilatorio. Cosa muy distinta es que el imputado libre y voluntariamente quiera confesar. Sin embargo, esta facultad es personalísima y no puede ser inducido por el Estado mediante argucias o diversas formas de coacción. De lo anotado se extrae la siguiente subregla. A. El término de declaración debe ser entendido como el ingreso de información a través de una manifestación oral o escrita del imputado. B. El imputado tiene la facultad de abstenerse de declarar. Su negativa o silencio no le generan perjuicio, razón por la que no pueden ser utilizados como fundamento de una resolución administrativa, fiscal o judicial en su contra. Artículos 6 y 92 del Código de Procedimiento Penal. C. El imputado tiene libertad de decisión sobre su declaración, que no puede ser coartada por ninguna forma de coacción física o psíquica, como ser tortura, amenaza, juramento, cansancio, pérdida de serenidad, preguntas capciosas, sugestivas o tendientes a obtener alguna confesión, respuestas inducidas, promesa ilegítima de alguna ventaja, artículo 114 de la Constitución Política del Estado y 93 del Código de Procedimiento Penal. Y D. La voluntariedad de la declaración del imputado no puede ser eliminada o menoscabada por medios que la excluyan, psicofármacos o sueros de la verdad, o instrumentos que registran reacciones inconscientes o reflejos condicionados, polígrafos o similares. En la línea del razonamiento jurisprudencial contenido en la sentencia constitucional 0224/2012 de 24 de mayo, constituyen defecto absoluto las decisiones que tengan como base o se funden en la lesión a esos derechos. Vale decir, fallos cuya determinación de hecho y culpabilidad ronden la sola versión dispuesta por el imputado a través de cualquier tipo de acción que violente su voluntad o la direccione por medio de engaños. En tal entendido, cuando sus autoridades revisen los antecedentes sobre los que el presente agravio tiene base, no advertirán transgresión al artículo 93 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto en la intervención del accionante a momento de la audiencia de prosecución de juicio oral de 15 de septiembre del 2012, luego de brindar sus generales de ley, optó por no declarar, sin que después se evidencie o advierta existencia de medio alguno que violente su silencio o bien engañe su voluntad para prestar declaración. Tal es así que ocurrió ello. Fue la defensa la encargada de ejercer alegatos, no habiéndose emitido ningún tipo de información que pudiera eventualmente ser tomada en cuenta del imputado para fundar su decisión condenatoria en su contra. 2.2.4. Sobre la decisión del Tribunal de Origen de no dar curso a la solicitud de suspensión de la audiencia de juicio oral solicitada en esa ocasión por el accionante, pese a haberse demostrado documentadamente
decaimiento físico y atención médica inmediata, advertirán que consta en el expediente del caso penal ordinario varias determinaciones tomadas por el Tribunal de Sentencia para la valoración y diagnóstico de la salud del imputado. Al haber manifestado malestares físicos, mereciendo la emisión del certificado médico de 13 de agosto del 2012, labrado por Wilson Quintín Flores Montaño, certificando que el imputado presentaba un cuadro de gastritis aguda, colecistopatía, entre otras, recomendando hospitalización del mismo para realizar estudios complementarios. El Tribunal de Origen, en efecto, denegó la solicitud de suspensión de la citada audiencia, manifestando que las condiciones exteriorizadas por el imputado no denotan la incapacidad para prestar declaración y que el certificado médico presentado, si bien contuvo recomendaciones para el tratamiento médico, no sostuvo otro tipo de opinión que comprometiese tanto su presencia en estrados como su capacidad para declarar. Si bien los términos del acta de foja 763 denotan cierta rigidez, no debe perderse de vista que un tribunal de alzada evalúa hechos y actos jurídicos, así como las consecuencias de que estos conlleven. Por lo que entrar en consideraciones que conduzcan a un análisis de la retórica empleada no dilucidará el derecho que se pretende restringirlo. 2.2.5. Creemos que la decisión del Tribunal de Origen debe ser vista en el contexto de lo acontecido la jornada de 15 de agosto del 2012, puesto que, pues en la mentada acta, esa instancia manifiesta también que el imputado estuvo presente a momento de la celebración de la audiencia de cesación a la detención preventiva ante el mismo tribunal y en la misma fecha, incluso de haberse señalado que esta instancia no únicamente le estaba facultado el tratamiento de la cesación, sino esencialmente la prosecución del juicio oral. Vale decir que la presencia del imputado no se restringió únicamente al momento previo a su declaración en la audiencia de juicio oral, sino que mantuvo durante todo el curso del acto de consideración de cesación de detención preventiva en audiencia iniciada a horas 15:20 y a cuyo término se dio inicio a la multicitada audiencia de prosecución de juicio oral a horas 17:10, tal como informan actas de fojas 705 y 762. Teniendo aquel parámetro, lo sostenido por los de sentencia adquiere racionalidad y proporcionalidad, por cuanto los tiempos en los que ambas audiencias se sucedieron no son extensos. No se hubo presentado ninguna solicitud de suspensión durante el curso del primer acto. La no suspensión de la audiencia no determinó un acto vertical que haya mermado la voluntad de declarar del imputado, o como ocurrió ejercer su derecho al silencio, como finalmente no interfirió con el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el informe médico, pues la internación sugerida fue efectivizada al día siguiente, además de haberse establecido un tiempo prudente para su reanudación. En definitiva, tanto las condiciones de hecho relatadas atrás como la falta de vinculación entre la lesión al derecho y resultado de agravio no son evidentes en las formas que señala el accionante, no solo porque la relación de actos documentados dan cuenta de que lo señalado en el memorial de amparo no es evidente, sino por sobre todo porque la lesión de un derecho de rango constitucional a efectos de conceptos jurídicos, procesales y constitucionales no podría consentir un supuesto de nulidad y restitución del derecho si no se tiene claro cuál es el acto a restituir y cuál es el estado del derecho lesionado, lo que viene a significar en el caso de autos que la pretensión del accionante no puede ser materialmente objeto de tutela, pues ha de recordarse que incluso la eventualidad que se disponga en el acto se replique. Al carecer de vinculación alguna con los fundamentos de la sentencia, el resultado es tendiente a mantenerse. 2.3. A la vez, con el título Violación al debido proceso por el ilegal convalidación de restricción indebida del derecho a la defensa técnica efectiva y de confianza en juicio.
El accionante pretende tutela constitucional acusando a la conformada por los abajo firmantes lo siguiente. La actual sala penal demandada señala falsamente que al no haberse justificado la inasistencia de las dos abogadas a las audiencias referidas, este será un abandono malicioso y que ello se deberá a la negligencia de su actuar, cuando por el contrario, a la altura del proceso, nadie podría suplantar la defensa por todo el avance que tenía y mucho menos ensayar una nueva sin conocer nada de lo ocurrido en juicio. Aún en el hipotético no admitido que no se hubiese justificado la inasistencia de mis abogados a las audiencias, igualmente se violó mi derecho a la defensa técnica al haber designado defensora pública sin darle el plazo razonable para que revise el expediente y prepare la defensa. Resulta que nuevamente vemos otro argumento falso y tangencial a la sentencia constitucional plurinacional 99/2016-S2, por cuanto con esto se confirma que con otros argumentos se pretende burlar el derecho a la defensa técnica que tenía en el juicio oral. El Tribunal Quinto de Sentencia, en su resolución de suspender a mis defensores de oficio e imponerles una defensa de oficio no elegida y que no era de mi confianza, incurrió en una flagrante violación del artículo 115 del Código de Procedimiento Penal. 2.3.1. Creemos que lo formulado por el accionante no podría ser motivo de reacción, sin antes un cabal análisis de la problemática, en especial los antecedentes que la informan, presentes no en los memoriales de la acción de amparo o en el expediente organizado al efecto, sino en lo documentado por la jurisdicción ordinaria, especialmente todas las actas y actos obrados por el Tribunal de Sentencia Quinto de Santa Cruz de la Sierra. Exhortamos a sus autoridades a abordar no solo el supuesto fáctico propuesto, sino la línea temporal de sucesos que el trámite del caso en juicio oral fue desarrollado. Antelando su deferencia, señalamos que el accionante aduce que la imposición de una multa por inconcurrencia de los profesionales que ejercieron la defensa técnica del acusado en octubre del 2012 constituyó un acto restrictivo al derecho a la defensa, teniendo presente que tal situación, si bien era evidente, pero también fue que los motivos de esa ausencia eran justificados y acreditados. Además de considerarse que por el momento en el que el juicio oral se encontraba próximo al cierre de debates, tal alejamiento tuvo una incidencia mayor a la que se sumaría el insuficiente tiempo otorgado por el Tribunal de Sentencia para que la profesional designada como defensora de oficio asuma cabal destreza sobre los pormenores del proceso. 2.3.2. Pedimos considerar que, dada la configuración del proceso penal boliviano estructurado por etapas progresivas y no retrotraíbles, la defensa técnica debe gozar de condiciones de 1. Intangibilidad, debe ser 2. Materialmente presente y debe 3. Garantizarse su presencia a lo largo de su duración desde la captura del imputado hasta incluso ejecución de sentencia, pasando en medio de la etapa preparatoria, juicio oral, incluso ejecución de sentencia, pasando por juicio oral y en fase de recursos. Si bien la norma no expresa lineamientos sobre cómo y en qué forma debe asumirse la defensa técnica, teniendo presente que de ella se espera el planteamiento y desarrollo de una estrategia de índole jurídico al ser de naturaleza eminentemente técnica y letrada. Resulta lógico que desde la perspectiva del órgano judicial únicamente se debe ejercitar y dotar de las condiciones para que esa estrategia sea desarrollada, siempre y cuando su fin no se aleje de los marcos del proceso y sea practicada dentro de los límites éticos del ejercicio de la profesión. De ese modo, el acto que el accionante reclama como vulnerador de su derecho a la defensa tiene origen en la imposición de una medida disciplinaria ejercida dentro de las facultades que la norma concede a la autoridad jurisdiccional para asegurar el normal desarrollo del proceso. En el expediente tramitado en sede penal ordinaria, consta que el Tribunal de Juicio señaló prosecución de audiencia de juicio oral para el día 23 de octubre del 2012,
a la cual no concurrieron ambos abogados defensores, estando simplemente el imputado quien dio cuenta sobre el lugar donde se encontraban sus letrados. En esta fecha, si bien el tribunal, en aplicación de los artículos 399 y 105 del Código de Procedimiento Penal, impuso una sanción disciplinaria, fueron sancionados con la suma de bolivianos 9.900, ambos abogados. Se dispuso también que tal ausencia pueda ser justificada, convocándose a la continuación de esa audiencia para el día siguiente 24, acto que de manera similar también fue llevado a cabo en ausencia de los componentes de la defensa. En medio de ello, consta en antecedentes que el 22 de octubre del 2012, previa a la primera suspensión en cuestión, la defensa hizo saber que el día 23, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz había señalado audiencia de consideración sobre la apelación incidental propuesta por el imputado contra el auto que negó el cese de su detención preventiva para el día martes 23 de octubre del 2012 a horas 8:30. 2.3.3. Como quiera que tal cual se adelantó, no existe medio que norme la forma en la que la defensa técnica debe ser conformada y ejercitada. Mal podría considerarse como argumento la existencia de una o más personas que la compongan y que ellas deben ejercer la defensa de manera interdependiente o, en contrario, de manera conjunta, salvo en los casos que el juzgador, para mejor orden, disponga que en audiencia se concentre una sola intervención, lo cual no fue presente en este caso. Sin embargo, una de las condiciones que dotan de validez a los actos procesales es justamente la presencia de la defensa técnica, tanto así que una de las causales de suspensión extraordinaria de la audiencia de juicio es precisamente la ausencia del abogado defensor, con la salvedad de que éste pueda ser sustituido. En el presente caso, es claro que los de sentencia en la audiencia de 23 activaron la sustitución de la persona que ejercía la defensa técnica con el fin de su no suspensión, convocando al efecto a dos abogadas defensoras de oficio y disponiendo la continuación para el día siguiente. En la audiencia de 24 tampoco fueron presentes los abogados Flores, Maicé y Cartagena, siendo instalada con la presencia de las abogadas de oficio designadas y abordando la situación de aquella incomparecencia en la consideración que esa era la segunda ausencia consecutiva. Se calificó a esos hechos como abandono malicioso, manteniéndose en consecuencia la sanción impuesta y disponiendo la prosecución del juicio. Sin embargo, fue suspendido hasta el día 25 a pedido de las abogadas defensoras de oficio. 2.3.4. El grueso de las alegaciones en este punto procura abstraer la realidad únicamente a la perspectiva del accionante o bien su defensa técnica, lo que, si bien es admisible en la frontera de la legalidad y la lealtad procesal, exige a la vez explicaciones sobre la veracidad de lo denunciado y su alcance dentro de los actos del proceso. Como ya se dijo, la defensa técnica del encausado en momento alguno fue restringida de forma arbitraria e imperativa. Sin embargo, y no obstante la obviedad, resaltar que el objeto procesal y la competencia de esta sala de casación fue la verificación de la vulneración acusada. En tal virtud, es de advertir que no se evidencia restricción al ejercicio de la defensa técnica, dado que la sanción económica impuesta por el tribunal no significó prohibición del asesoramiento que exige el planteamiento de la defensa técnica y no se basó en una ausencia aislada y tenida como injustificada a pesar de estar justificada, sino, como está demostrado, fueron dos incomparecencias consecutivas, de las que solo se justificó una, al llamado del tribunal, lo que motivó no solo la sanción disciplinaria ante un modo de conducta no acorde con el esperado recto comportamiento procesal de los letrados que ejercieron la defensa técnica, ante lo que la prosecución del juicio
con abogados defensores de oficio para que el acusado tenga derecho a la defensa técnica y esté en igualdad de condiciones con relación al Ministerio Público y el acusador particular. Esto es, la posibilidad de ejercer durante el proceso todas las facultades de derechos que les asiste a los sujetos procesales, conduce a afirmar que en ningún momento el acusado estuvo desprotegido en el ejercicio de la defensa técnica. Otra cosa es que sus abogados actuaron con negligencia al no concurrir a las audiencias programadas de juicio oral. La multa y el monto está acorde a los artículos 105 y 399 del Código de Procedimiento Penal. Consiguientemente, no consideramos que exista vulneración al derecho a la defensa como se impetró ante sus autoridades, como tampoco existen condiciones que hagan al menos suponer la presencia de defecto absoluto. 2.4. En cuanto al supuesto de violación al debido proceso por ilegal convalidación de denegación indebida de producción de pruebas extraordinarias, donde el accionante alega, en esta aplicación tenemos que nuevamente se evade y minimizan los derechos al ridículo posible, con tal de que mi persona no haya tenido chance alguna de contradecir la ilegal y falsa acusación y por el contrario, la Sala Penal del Tribunal Supremo convalida nuevamente la falsedad de argumentación por parte del Tribunal de Apelación primero. Señalamos. 2.4.1. Es de advertir que el sostén fáctico que el recurrente mantiene en casación, si bien apunta a un acto acaecido en el desarrollo del juicio oral, en fase de recursos adquirió ramificaciones, por cuanto el acto inicial se trasluce en la solicitud de producción de prueba extraordinaria sobre las deposiciones testificales de cargo, habiéndose solicitado expresamente certificación de la Interpol y no la declaración de la persona que estaría presa. Textual, la fojas 1127 del expediente de juicio oral. Luego, en apelación restringida, se adicionó un argumento de soporte relativo a la existencia de una carta no incluida en la investigación, como tampoco producida en juicio oral y en casación. Se añade un nuevo elemento, cual es la transgresión del artículo 146 del Código de Procedimiento Penal relativo a la declaración de testigos con residencia en el extranjero. 2.4.2. La producción de prueba extraordinaria en juicio oral es entendida como una causal de suspensión, es decir, un suceso no previsto surgido en el trámite. Así, el artículo 235, inciso 1 del Código de Procedimiento Penal precisa que la audiencia del juicio se suspenderá únicamente cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea indispensable, o cuando sobreviniera la necesidad de producir prueba extraordinaria expresando claramente que las causales de suspensión de la audiencia de juicio oral principalmente son concurrentes a la actividad probatoria, precisando que la posibilidad de producción de prueba extraordinaria cuando su necesidad sea sobreviniente, emergente del curso del juicio oral y su necesidad se vincule de manera directa con el objeto del proceso. Esto es la base del juicio para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado. Por el artículo 338 del Código de Procedimiento Penal, corresponde a la autoridad jurisdiccional conducir el rumbo de la audiencia de juicio oral, lo que estima también que las eventualidades a presentarse ante la solicitud de producción de prueba extraordinaria deban ser atendidas y evaluadas por esa autoridad, atendiendo el contexto, la naturaleza y los fines que este acto procesal posee. La defensa del imputado pretendió la producción de prueba extraordinaria sobre un elemento que en evidencia no condijo a las posibilidades que para este cometido brinda la norma, por cuanto la necesidad de información a la Interpol sobre los antecedentes de una tercera persona relacionada a la víctima y cuya referencia se haya desprendido de las atestaciones de cargo, no se ajusta a parámetros sobre pertinencia lógica con el hecho, no quedando claro cuál la pertinencia de esa información, de cuál forma es claro que la pretensión de prueba extraordinaria deba basarse en
en una necesidad a efectos de la probanza de un hecho o el sostén de una tesis, e irreparablemente deba ser sobreviniente, es decir, emergente de información o reciente suceso, ya en la realización del juicio oral, lo cual no ocurrió en el presente. La existencia de una tercera persona relacionada con la víctima, por una parte, no concurre a una forma probatoria determinada. No se pierde de vista que el apoyo de la petición de prueba extraordinaria no concurrió a la generación de una prueba propiamente dicha, entendida como objeto o medio de prueba, sino a la solidificación de su estrategia de defensa encauzando la responsabilidad en un tercero. Razón por la cual la pertinencia entre el objeto del proceso y el tipo de información pretendida no encuentra una conexión razonable. Por otro lado, lo considerado por los de apelación sobre el conocimiento de la parte acusada tenía sobre esa tercera persona es evidente por cuanto la existencia de esa persona o más personas dentro de la comisión del hecho fue conocido en etapa preparatoria, dentro de las actas de recolección de pruebas realizada por el investigador asignado al caso, justamente en una etapa anterior al juicio oral. Aspectos todos que hacen que la denuncia efectuada por el imputado sobre indebida denegación de producción de prueba extraordinaria carece de mérito al no acomodarse a los parámetros dispuestos por norma. 4. Viabilidad de una cuarta instancia. En la línea doctrinal fundada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, replicada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vertientes ambas que nutren desde el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, el abordaje de la jurisprudencia boliviana no corresponde a las instancias ajenas a los tribunales y jueces de origen brindar un nuevo examen sobre la prueba o su valoración, sino en todo caso corresponde a la Corte decidir si los procedimientos cuestionados considerados como una totalidad fueron justos. En ese entendido, la doctrina en materia constitucional reclama que la afectación del debido proceso vaya inexcusablemente acompañada por la vulneración de otro derecho fundamental, situación que más allá del descontento con los resultados del proceso en la acción de amparo no es presente. Por cuanto a más del redundante cuestionamiento sobre una falta de motivación, no se exteriorizó una situación de validez que sustente el reclamo del accionante. La respuesta mantiene equidistancia con el marco procesal promovido por el entonces casacionista, no pudiendo, bajo alternativa de violación flagrante al principio de igualdad de las partes ante el juez, artículo 30, numeral 13 de la Ley 025, orientar, acomodar o encauzar las formulaciones de los recursos que los recursos contengan. No basta con señalar el abstracto de una norma no aplicada o un proceso de sustanciación sobre tipicidad inválido, o que éste se halle indebidamente motivado o fundamentado, sin exponer antes razones de derecho que justifiquen una afirmación de falta de fundamentación, y más intensamente en este caso, sustentar la posición del por qué se considera no existe dolo, o bien encauzar un análisis de otro tipo de responsabilidad penal o grado de participación criminal fuera causal de exculpación. Pretensiones que hoy en sede constitucional son reclamadas bajo el cariz de falta de fundamentación. Tampoco basta con anunciar un ejercicio arbitrario y alejado de razonabilidad sin atender al menos una postura propia y atada a los datos del proceso que, lejos de la cita textual, esboce el por qué se considera que una decisión judicial es o arbitraria o irrazonable. Esta situación es precisamente tanto el eje del recurso de acción de amparo como su principal carencia, ya que la coyuntura planteada por el accionante se halla debidamente valorada con argumentos explícitos y razonados a lo largo del proceso, y que son vistos en los fundamentos del auto supremo accionado, emitido tanto dentro de las
permisiones que la norma procesal y orgánica faculta al Tribunal Supremo de Justicia y con especial atención a la norma procesal propuesta por el entonces casacionista. 5. Consideraciones sobre la historia procesal y las pretensiones del accionante. Tanto en la presente acción de amparo como en anteriores formulaciones tramitadas en sede constitucional, es marca común la controversia o la abierta insinuación a la sentencia constitucional plurinacional 099/2016-S2. No solo como fuente de reclamo en sede constitucional, ya sea en clave de acción de amparo, bien fuera a tono de recurso de queja, aduciéndose que el órgano judicial sistemáticamente vendría incumpliendo a pesar de las más de 4 conformaciones de salas penales en el distrito de Santa Cruz, como las de este mismo Tribunal Supremo, por lo que consideramos dejar documentado algunas consideraciones sobre el sostén jurídico de aquel instrumento. 5.1. Existe confusión profunda en la forma de resolución optada en la sentencia constitucional plurinacional 099/2016-S2. Y es que el fundamento de rechazo de la producción de aquellos 19 oficios fue la aplicación del artículo 325 del Código de Procedimiento Penal, es decir, una norma que regula la oportunidad de actos procesales, incluida la proposición de pruebas, indistintamente a ambas partes, así como en la constancia de limitación competencial impuesta por el artículo 279 del Código de Procedimiento Penal, más no de forma alguna a cuestiones sobre igualdad o restricción ilegal o arbitraria del derecho a producir o sugerir diligencias probatorias. De ahí que alegar como vulnerado el derecho a la defensa y al debido proceso carece de razón suficiente y respaldo normativo, no solo por haber desfigurado el criterio legal de origen al conflicto, que se reitera fue la aplicación de normas sobre tiempo y oportunidad de actuaciones, sino que en los hechos se asumió una competencia no facultada al Tribunal Constitucional Plurinacional en lo que es la revisión de acciones de amparo constitucional. Pues piénsese si el derecho conculcado se manifestó en la actuación de tribunales inferiores amparados en la aplicación del artículo 325, especialmente, y del artículo 279 en un segundo nivel no determinativo del Código de Procedimiento Penal. Considerar que se obró de modo formalista y vulnerando derechos, toda vez que estas normas no comprometen interpretación alguna, al ser mandatos de tiempos y fases procesales. Es en los hechos determinar la inaplicabilidad de tales dispositivos. Estamos convencidos que lejos del denominativo que se traiga o acuse al principio de legalidad, bien sea ritualista, sacro o formalista, no debe ser asumido de forma peyorativa, menos irreflexiva, pues como bien saben sus autoridades, la norma no es concepto abstracto cuyo cumplimiento ciego sea su única finalidad, sino ella encamina otro bien mayor, que supera a las partes en conflicto e implica el proceso democrático de los estados. La seguridad jurídica, vista como estabilidad y continuidad del orden jurídico y previsibilidad de las consecuencias jurídicas de determinada conducta, es indispensable para la conformación de un Estado que pretenda ser Estado de Derecho. El ciudadano necesita tener seguridad de que el Estado y los terceros que comportarán de acuerdo con el derecho, se comportarán de acuerdo con el derecho y de que los órganos incumbidos de aplicarlo lo harán valer cuando sea irrespetable. Por otro lado, la seguridad jurídica también importa que el ciudadano pueda definir su propio comportamiento y sus acciones. El primer aspecto demuestra que se trata de una garantía en relación al comportamiento de aquellos que pueden contestar el derecho y tienen el derecho de aplicarlo. Lo segundo quiere decir que ella es indispensable para que el ciudadano pueda definir el modo de hacer sus actividades. La sentencia constitucional 970/2013 señaló:
El artículo 178 de la Constitución Política del Estado considera a la seguridad jurídica como uno de los principios que sustentan la potestad de impartir justicia, sobre el cual la jurisprudencia constitucional de manera uniforme estableció que se entiende y se basa en la certeza del derecho en su aplicación, adquiere una connotación de convicción de inalterabilidad en situaciones similares. En resumen, la seguridad jurídica lleva al individuo a la convicción que su situación jurídica con relación a su persona o sus bienes no será modificada, sino en las circunstancias previamente establecidas en la ley y mediante procedimientos igualmente legales y regulares. 5.2. Parte del texto de la sentencia constitucional plurinacional 099/2016-S2, más precisamente los párrafos introductorios a la resolución del apartado 3.4, inciso C, se dice: en esencia, el derecho al debido proceso comprende el conjunto de requisitos legalmente establecidos que deben ser observados en cada instancia procesal con la finalidad de que las personas sometidas a controversia puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pudiera afectar sus derechos constitucionales. Es decir, el debido proceso se configura como una serie de garantías que facultan al individuo a participar activamente en los procesos a los que es sometido y a ejercer dentro del marco de procedimiento las actuaciones propias de la actividad procesal. Argumentar, producir prueba, refutar la del contrario, impugnar las decisiones que considere lesivas a sus derechos, etcétera. Enseguida, previo apunte de aspectos sobre el derecho a la defensa y la prueba, se anota. De ahí, entonces, que el ejercicio del derecho a la defensa se haya determinado específicamente respecto a las reconociéndosele como garantías mínimas básicas las de aportar pruebas, controvertir las alegaciones e impugnar las providencias proferidas por la autoridad de la causa. En ese orden de ideas, el juzgador debe asegurar la protección de los bienes jurídicos que se hallen en disputa, observando los principios de proporcionalidad y razonabilidad que garantizan del derecho sustancial y por ende el ejercicio del derecho a la administración de justicia que conlleva el debido proceso a través del ejercicio del derecho a la defensa, todo a partir del principio de imparcialidad. Finalmente, aquel fallo concluyó. Así, en el caso objeto de análisis, el Tribunal de Apelación no ha demostrado de manera fundamentada que la prueba solicitada por el entonces apelante no fuera pertinente, conducente o procedente para contribuir al esclarecimiento de la verdad de los hechos, por lo que, al haber denegado el derecho a la producción de prueba por parte del acusado, ha desconocido su derecho a la defensa y por ende a un debido proceso. Creemos que todo acto jurisdiccional, independientemente sea pronunciado en la jurisdicción ordinaria, constitucional u otro sistema de administración de justicia, implica el ejercicio de poderes funcionales otorgados por el ordenamiento jurídico en vista de un fin específico, con lo cual apartarse del mismo ciega la fuente de su legitimidad. En conjunto, la finalidad de la jurisdicción no se agota, entonces, en el aseguramiento de la legalidad formal, sino que la trasciende en tanto se afinca además en la observancia de los genéricamente denominados principios de la administración de justicia postulados por el artículo 178 constitucional. 5.3. Si bien es cierto que la exactitud de aquello que constituye o no el contenido protegido por parte de un derecho fundamental, y más específicamente el contenido esencial de dicho derecho, solo puede ser determinado a la luz de cada caso concreto. No menos cierto es que existen determinadas premisas generales que pueden coadyuvar en su ubicación, siendo que el debido proceso y el derecho a la defensa deben ser reflexionados no desde la lírica de quien se defiende ante la fuerza impetuosa que es la acción penal pública, sino desde el ángulo de la bipolaridad de la acción que no solo tiene un
flanco defensivo, sino también otro que procura que el Estado le haga justicia, le resarza los daños y se respete su derecho a la verdad. En efecto, en tanto el contenido esencial de un derecho fundamental es la concreción de las esenciales manifestaciones de los principios y valores que lo informan. Su determinación requiere un análisis sistemático de este conjunto de bienes constitucionales que se reconducen en última instancia todos los derechos fundamentales de la persona independientemente de su lugar en el proceso, ya sea acusado si bien fuera víctima. En tal sentido, el contenido esencial de un derecho fundamental y los límites que sobre la base de éste resultan admisibles forman una unidad, por lo que en la ponderación que resulte necesaria a efectos de determinar la validez de tales límites, cumplen una función vital los principios de interpretación constitucional de unidad de la Constitución y de concordancia práctica, cuyo principal cometido es optimizar la fuerza normativa axiológica de la Constitución en su conjunto. Aspectos que consideramos no fueron tomados en cuenta y cuyas implicancias a lo largo del tiempo, aun cuando las autoridades y funcionarios que prestamos servicios a la Administración de Justicia sucedamos, los efectos serán persistentes. 5.4. La revisión de la interpretación de legalidad ordinaria, que fue algo puesto en apreciación en aquel fallo constitucional. No solamente exige ese requisito, sino también que el ejercicio de esa interpretación irracional es fundamental. Lo contrario llevaría a considerar a la jurisdicción constitucional como una instancia más de revisión normativa de la legalidad ordinaria, aspecto que no es de recibo puesto que la justicia constitucional trasciende en su labor interpretativa los meros cánones de interpretación ordinaria para adentrarse en la interpretación de los fines perseguidos por el legislador constituyente, el contexto normativo de la propia Constitución y la orientación hacia los fines que la ley fundamental persigue. No cabe olvidar que también precisó que dicho control debe tener lugar en el marco de sus respectivas procesales correspondientes, ya que el contralor normativo a cargo del juez presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables, entre las cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales y sobre todo las que fijan los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes, pues la descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada palmariamente demostrado que irroga a algunos de los contendientes en un prejuicio concreto en la medida en que su aplicación extraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de algunas garantías, derechos, título o prerrogativa fundados en la Constitución. Estamos convencidos que la determinación del contenido esencial de los derechos fundamentales, como fuera según la sentencia constitucional 099/2016, de proceso no puede efectuarse a priori, es decir, al margen de los principios, los valores y los demás derechos fundamentales que la Constitución reconoce, menos aún al tratarse de una garantía compleja destinada a la regulación de un proceso. Por lo general, confrontaciones y de dos posturas irreconciliables, a riesgo de por lo irreflexivo del abordaje. Desgastar la propia administración de justicia hasta llevarla a un estado tal de desconfianza. En cualquier caso, cabe reflexionar si es posible vía judicial abrir escenario para situaciones en donde la norma procesal no provee alternativas. 5.5. En efecto, el diseño del proceso ordinario potencia las facultades de acción y actuación de las partes intervinientes, además de permitir la realización de la oralidad
e inmediación, lo que no sucede con la tramitación del amparo constitucional, de forma que si el juez constitucional pudiese ingresar a resolver la cuestión litigiosa, sustituyendo a la autoridad natural, no solo obstaculizaría la labor de la jurisdicción ordinaria, sino que violaría el debido proceso de las partes procesales en su elemento del juez natural. Un juez controla la vigencia, la validez formal y la validez esencial de las normas, es decir, controla que la estructura formal de una norma cumpla con los requisitos esenciales para que adquiera la calidad de acto normativo, también su correspondencia con la jerarquía normativa y finalmente la identidad sustancial del contenido normativo con los derechos y valores reconocidos por la Constitución. De ahí que si se aceptara la posibilidad de cuestionar sus decisiones firmes, todo el sistema de solución de conflictos se volvería vulnerable y entonces avanzaríamos raudamente al abismo como sociedad organizada. Toda decisión judicial presupone una decisión general y adoptada por el legislador. Sobre ello descansa la posición singular del juez en el Estado de Derecho, su objetividad, su posición sobre las partes, su independencia respecto a instrucciones y órdenes de servicio, su carácter apolítico, pues la decisión política está en la decisión del legislador y no en la del juez, incluso sea este constitucional. 4.6. En el marco del principio de reserva legal, reserva de ley, que se concreta en las exigencias de previsibilidad y certeza de las reglas que esta contenga, enfrentadas a interpretaciones de falta de certeza y previsibilidad en su modo de aplicación, es susceptible, como ocurrió en autos, de generar una indeterminación sobre los actos a los que se aplica tal entendimiento, con lo que al no ser previsibles los resultados, más allá de toda interpretación razonable, la ley ya no cumple su función de garantía del propio derecho fundamental de tutela, pues deja en su lugar opere simplemente la voluntad de quien ha de aplicarla, lo cual no solo lesionaría el principio de seguridad jurídica concebida como certeza sobre el ordenamiento aplicable y expectativa razonablemente fundada de la persona sobre el cual ha de ser la actuación de la norma procesal, sino que a la vez su interpretación estaría lesionando el contenido esencial. Perdón, señora secretaria, perdón que le interrumpa, por favor, sírvase a excluir a la señora Jenny. Continúo, señor presidente. Continúa, por favor. De la norma interpretada, dado que la forma en que se han dilucidado sus límites la harían irreconocible e imposibilitan en la práctica su ejercicio. 5.7. Ahora bien, la aplicación de las normas como parte del cumplimiento del ordenamiento jurídico del Estado y como el elemento de seguridad jurídica, según el artículo 178 de la Constitución Política del Estado, que consagra que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Por consiguiente, el derecho a la seguridad jurídica rechaza y debe condenar la aplicación tergiversada de las normas, el abuso del derecho, la competencias de las instituciones y órganos del poder público. En definitiva, la violación al recto y convencional sentido de las normas jurídicas en su aplicación, vulneración que además pone en entredicho la regulación que el artículo 12 constitucional otorga al ejercicio del poder público. Consideramos que la estricta observancia al principio de legalidad, ya sea sustantiva o procesal, es en sí una garantía expresa del ordenamiento jurídico, que se encamina al deber primordial del Estado al tenor del artículo 8, parágrafo 2 de la Constitución,
que en criterio nuestro se trata de una garantía que apunta al aspecto formal del ordenamiento como elemento constitutivo de las competencias y a la vez determinante del límite al ejercicio de las mismas, y por lo mismo como garantía abierta a todos los justiciables independientemente del caso que se tramite, con lo que es sustancialmente una plataforma jurídica que reconoce e instituye derechos cuyo ejercicio efectivo tutela, que determina consecuencias ante el y respeto a los mismos y que apoya el cumplimiento efectivo de los efectos predefinidos por él. Respetar las normas significa sujeción a su sentido, no solo a su texto. Es armonía con el concepto institucional de las mismas, con el correcto aspecto y misión de los derechos respectivos. Es rechazar el facilismo intelectual consistente en leer sin razonar y aplicar por aplicar sin entender la dimensión de las normas, las competencias, los derechos. Creemos que es abiertamente insensato actos provenientes de la autoridad pública que generen, alienten, generar o de plano permitan de los derechos de los justiciables, invadan competencias eminentemente legislativas y peor todavía que todo ello converja en desviaciones consistentes en emitir criterios contrarios a los principios rectores de, en este caso, el proceso acusatorio, confrontacional y contradictorio, con interpretaciones que incluso en buena fe tergiversen el recto y convencional sentido de los derechos que subyacen a las reglas procesales. Al hecho de la acumulación masiva de actos judiciales y en sí de un proceso encaminado y tramitado conforme a derecho, especialmente ceñido a las reglas de la contradicción, el principio de igualdad y principalmente suscitado en medio de la oralidad, cuya realización pública lo transparente y se asuma un segundo tipo de efecto, tanto o más gravoso y preocupante que el de la anulación en sí, dado que las reglas procesales poseen naturaleza normativa escrita. Su anulación en sede constitucional determina no solo la repetición del acto que causó el vicio, sino la totalidad de un procesamiento que no tuvo base ni presupuesto en el acto tachado de ilegal o restrictor. Así de entenderse que por esta vía de honesta, una práctica no sana a la seguridad jurídica, entendida como la habitual y previsible aplicación de la ley en diversos casos. 6. Conclusión y petitorio. De los relacionados respetuosos solicitamos: 1. Se declare improcedente la acción de amparo constitucional por no haberse cumplido los requisitos de admisibilidad conforme se fundamentó en el punto 1 del presente informe. 2. Del informe prestado ante sus autoridades, se establece que los magistrados accionados no vulneramos derechos fundamentales, tampoco garantías constitucionales, mucho menos el derecho a la prescripción, a la defensa, ni al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, congruencia y valoración de la prueba. Tampoco se inobservó el principio de seguridad jurídica en la resolución de la excepción de extinción. En la emisión de los autos supremos número 50/2022 de 7 de marzo, 68/2022 de 15 de marzo y por lo que corresponde denegar la tutela y mantener vigente ambas resoluciones. 3. De igual forma, conforme a lo ampliamente expuesto, podrían advertir que tampoco existe vulneración del derecho a la defensa, ni existió coacción para prestar declaración en juicio oral o denegación de producción de prueba extraordinaria en el auto supremo número 240/2022 de 12 de abril. Consiguientemente, corresponde a sus autoridades denegar la tutela solicitada y mantener vigente la resolución citada. Otro sí, señalamos como domicilio procesal la Secretaría de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera y Sala Civil, respectivamente, del Tribunal Supremo de Justicia, ubicado en la calle Luis Paz, 352, zona Parque Bolívar de la ciudad de Sucre. Sucre, 12 de octubre del 2022, firma y sella, licenciado Esteban Miranda Terán, presidente de la Sala Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia. Firma y sella, Magíster
Juan Carlos Berríos Alviso, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Es cuanto se ha dado lectura, señor presidente, al informe remitido por las autoridades demandadas.